Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dulce, Tere. Hola, buenas noches. Hola a todos y a Hola, buenas todas, noches. bienvenidos. Hola, Buenas buenas noches. noches. Hola, hola, buenas noches. Juani, a todos. Hola. Hola. Vamos aceptando también aquí a Gaby, Lira. Han de disculpar que estoy un poco afónico, un poco lastimado de la garganta. Yo creo que varios andamos así, ¿no? Este nuevo tiempo, el cambio de temperatura siempre afecta un poco la garganta, las vías respiratorias. Yo creo que más también a uno que como docente que constantemente, pues bueno, estamos hablando. Pues bienvenidos a la semana 2 de nuestro módulo Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta segunda semana abordamos la unidad 2, que es un acercamiento a otras realidades. Entonces, como saben, este espacio, el espacio abierto con el asesor virtual, pues tiene como intención eh, dar respuesta a alguna pregunta, interactuar también acerca, por ejemplo, del foro, y así de manera muy concreta. No es como para adentrarnos a explicar las actividades, porque para eso tenemos ya los espacios eh, de las sesiones semanales donde se explican los temas, las actividades y demás. Entonces, este es un espacio adicional para atender de manera puntual alguna de sus dudas y pues engrandecer aún más, ¿no? Esa labor que tenemos para con ustedes. No sé si alguien quiera comenzar, alguna pregunta, algún comentario en torno a sus actividades. Juani, Dulce, Gaby, Tere, ¿cómo van con sus actividades? ¿Qué me dicen? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Y de ahí partimos. Bueno, parece que no. Entonces, perfecto. Dulce levantó su mano. Gracias, Dulce. Te escuchamos. Bueno, yo la verdad apenas estoy en proceso de mi primera actividad y sí se me está haciendo un poco complicado. La verdad es que ya no me acuerdo muy bien de ocupar lo que es ¿qué es PowerPoint? Ajá. Para hacer la presentación. Entonces, pues bueno, la verdad me está ayudando un poco mi hija, ya que igual va en la escuela y es la que me está ayudando a hacer mis diapositivas y eso, pero sí se me hizo un poco complicado porque ya se me olvidó, ya tiene un buen que no habíamos ocupado otra vez PowerPoint. Gracias, Dulce, por tu comentario. Qué genial, fíjate que también nuestro proceso de formación implique inclusive la convivencia, ¿no? La convivencia con nuestros hijos, con nuestra familia. Qué padre aprender y compartir y crecer en familia. Qué interesante. Sí, estamos en la actividad 1 de esta semana, que es en realidad la actividad 4. Por aquí la tenía lista. Bueno, ahorita la checo nuevamente. Y bueno, hacer un comentario en ese sentido. Ahorita te doy la palabra, Tere, en un momentito. La tutora nos envió al foro de novedades recursos de cómo poder utilizar, por ejemplo, PowerPoint precisamente para realizar sus actividades. Entonces pueden apoyarse de ese material, ya lo revisé, es muy práctico, muy sencillo, entonces pueden apoyarse de ahí. De igual manera, si en algún momento tienen así alguna duda concreta en torno a cómo poder elaborar una presentación, con todo gusto también es realmente muy sencillo. Pero mira qué bien que se están apoyando también de sus familiares, amigos, hijos. Aunque les digo,
Pues bueno, aquí en el foro de novedades tenemos un enlace, ¿sí? Para poder profundizar en torno al manejo de esta herramienta. Estaba por aquí abriendo la actividad. Así es, textos y mundos posibles, ¿verdad? Donde vamos a tener la oportunidad de leer dos grandes obras literarias extraordinarias, que es Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Yo creo que gran parte de ustedes también han visto en algún momento la película, ¿no? Entonces, ya lo había mencionado desde la clase anterior, para poder interpretar mejor una obra, qué es lo que era importante para poder interpretar una obra de una manera más sencilla. ¿Alguien recuerda qué comentamos? ¿Cómo poder interpretar mejor una obra literaria? Bueno, si no recuerdan, hablábamos del contexto de producción, ¿verdad? Dónde se creó la obra, bajo qué circunstancias, etcétera, para poder interpretar mejor una obra. Ahora con estas actividades, pues nos orientan precisamente a ello, sí, a detectar el movimiento literario al que pertenece el autor, en qué contexto, en qué edad tenía el autor, bajo qué circunstancias estaba viviendo. Todo eso nos ayuda a interpretar mejor las obras. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Dulce, Tere, te escuchamos ahora sí. Gracias, buenas noches, profesor Buenas González y noches. compañeros. Como comenta Dulce, efectivamente, y lo hice el comentario en la sesión pasada, traíamos un ritmo de trabajo, fue interrumpido, entonces otra vez como que nos está costando un poquito adaptarnos o recordar ciertas cosas. Nos apoyamos en los recursos que nos han proporcionado la tutora y los recursos que ya teníamos, pero bueno, sí, a quienes tenemos más de 35, 40 años sin estudiar, creo que nos es un poco difícil. He visto que a otros compañeros afortunadamente se les facilita. Particularmente este módulo se me ha hecho complicado. La literatura creo que es muy extensa. A lo mejor la comprensión de la misma, pese a los recursos, es mucha información la que estamos tratando de absorber. No es lo mismo tener, no sé, 10, 12 años que son esponjitas y que todo absorben, a uno que tiene pues otras actividades y que le está echando ganas, porque la verdad es que creo que todos los que estamos aquí le estamos echando muchas ganas para cumplir este objetivo o esta meta o esta necesidad de estudiar, digámoslo así, pero particularmente me está costando mucho trabajo este módulo. Entonces, por más que trato de concentrarme, me aíslo para comprender un poco más. Pues no, ya quiero retomarlo todo bien. Esta última parte de las lenguas indígenas, creo que me ha llamado más la atención que la literatura a nivel mundial. Entonces, pues ojalá y todo salga bien. Y pues si les pido apoyo para que me ayuden, tanto mis compañeros lo han hecho y también usted, profesor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Tere, por tu comentario y pues además, primeramente felicitarte. Qué bueno que decides tomar nuevamente el reto de terminar tu bachillerato y de seguir creciendo, de seguir informándonos para a través de esto mismo conocernos mejor a nosotros mismos, ser más libres, ser más felices, porque todo eso, la educación, el conocimiento, a final de cuentas nos debe de llevar a eso, ¿no? A vivir mejor, a ser más felices, a ser más sabios. Entonces, para empezar, felicidades por eso. Ojalá que hayas tenido la oportunidad de revisar las sesiones anteriores de la semana pasada. Ahí abordamos algunas técnicas de lectura y varios puntos que son importantes. Además, se los he enviado también ahí por mensaje. Sí. Como bien comentas, para empezar, yo siempre he comentado, uno de los trabajos más difíciles que tenemos como seres humanos es el lograr aquietar nuestra mente. Para empezar, calmar nuestra mente. Si calmamos nuestra mente de pensamientos, de cualquier tipo de pensamiento,
puedo estar aquí y ahora, puedo estar presente, puedo leer los textos, vivir una experiencia, lo que sea que esté haciendo, pero de manera significativa, porque estoy poniendo ahí todos mis 5 sentidos. Entonces, tratar de identificar momentos de quietud, Tere, donde puedas estar tranquila, tú, principalmente tú, ¿no? Que estés en calma, tus emociones, tus pensamientos, que estés tranquila. Apoyarnos muchísimo de la respiración. Dirán, bueno, todas estas cuestiones no se están apegando directamente a la cuestión teórica que vemos, pero es sumamente importante. Si eso lo tenemos cubierto, todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, un momento de quietud emocional, mental, y disfrutar lo que voy a hacer. En este caso es lectura, perfecto, disfrutar. Acompáñate de un vasito de agua, una tacita de té, café, lo que tú quieras. Puedes inclusive poner música ambiental, música para leer y concentrarse. Literalmente así le puedes escribir en cualquier, en YouTube, por ejemplo, en el formato que tú desees. Música para leer y concentrarse. Esto favorece también. Entonces, ya una vez que ya está todo el momento adecuado, ahora que es muy importante, antes de leer una obra, conoce su contexto, Tere, y para todos lo abordábamos en la sesión anterior. Busca literalmente contexto de producción de la obra tal, contexto sociohistórico, contexto cultural de la obra. Entonces, antes de leer la obra, tú ya vas a tener una idea de dónde se realiza esta obra, dónde, bajo qué circunstancias, bajo qué contexto, qué estaba pasando. Entonces, si tú antes de leer la obra ya tienes previamente este contexto de una guerra, de la época medieval, de cómo se vestían, de cómo pensaban en ese momento, cuál era la corriente literaria, todo ello te va a ayudar a que puedas interpretar la obra de una manera más sencilla, de que te metas y viajes en la obra, porque si directamente nos ponemos a leer la obra, pero no sé nada de su contexto, de dónde viene, cómo se creó, quién es el autor, qué edad tenía, todo esto, pues vamos a estar más perdidos. Entonces, eso puede ayudar muchísimo, que es parte de lo que hemos venido realizando desde la primera semana en las actividades, por ejemplo, de Rubén Darío, de Sor Juana Inés, que previamente investigamos su contexto, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo para interpretar y vivir mejor las obras. Apoyarse también de realizar anotaciones. Siempre es importante, hablábamos también del proceso de lectura. Existe un proceso de lectura. A veces nos ponemos a leer así de manera automática, pero existe un proceso. ¿Cuáles son las etapas del proceso de lectura? Prelectura, lectura, postlectura, y a veces te identificamos también el contexto. Entonces, ¿qué hago en la prelectura? Todo lo que ya comenté. Me adecuo en un lugar, estoy tranquilo, no tengo ningún pendiente, ya tengo eso. Ahora también en la prelectura investigo un poquito de la obra, dónde se creó, en qué año, para más o menos saber, en qué año, en el año en que se creó y en el lugar, investigo qué situaciones estaban pasando en ese momento y me van a ayudar a tener un panorama mucho más amplio antes de, vas a tener una idea previa antes de la lectura. Ya en la etapa de lectura es meterse, ¿no? A la lectura, viajar a través de la lectura. Eso es una de las maravillas que tiene el arte en general, ¿eh? Música, pintura, arquitectura, danza, literatura, todas las 7 bellas artes, que podemos viajar. Es un placer extraordinario. Es como sucede la magia, eso que a veces no podemos explicar como seres humanos, ¿no? Viajamos a través, desde nuestro lugar donde estemos, viajamos hasta otra época, sentimos un cúmulo de emociones. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estemos leyendo. ¿Y cómo logramos eso? Teniendo nuestra mente quieta, sin distractores.
metiéndonos en la lectura. Al final de cada lectura les recomiendo siempre, escribe qué te dejó esta lectura, de qué trató o cuál es el argumento. Escríbelo. Eso sería la poslectura. Si esa es la poslectura, después de leer, siempre tiene que haber un producto escrito, un resumen, una síntesis, un mapa conceptual, un listado de palabras clave, un listado de ideas, lo que tú quieras, pero en esta etapa del proceso de lectura se habla de eso, de que haya un producto escrito después de que leíste. Entonces, así de manera general, creo que todo esto les puede apoyar y de manera concreta, ahorita que hacías tu comentario, Tere, no sé si doy un poquito más de orientación. ¿Tienes tu micro? Ahí está. No, gracias, profesor. Creo que sí, o sea, tiene muchas razones. Es en principio el entorno en el que estamos, lo resumo, y después conocer el contexto del autor para saber qué vamos a hacer, quién era, qué hizo, qué pasaba en el momento para darnos, adentrarnos más a la lectura, ¿no? Según yo. Así es, Tere, claro. Déjenme muy bien. Cualquier duda, aquí estoy. Gracias. Leemos Gracias. aquí a Robles. Muy buenas noches, señor. Una disculpa por la tarde. No te preocupes, bienvenido. Estamos pues externando inquietudes, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, con gusto. Les decía, más que explicar todos los temas de la semana, esa no es la labor. Ahora, anteriormente era mi labor, era la labor que teníamos como asesores, pero ahora les digo que hacemos todavía, se hizo más grande, aún más completo el servicio que ofrece Prepa en Línea CEP para con ustedes, porque están las sesiones donde se explican las actividades y los temas, y está este espacio abierto con el asesor, donde de manera ya concreta, ya que viste todo, empezaste a realizar actividades, alguna duda así muy específica que quieras resolver, pues bueno, para eso estamos. Déjenme compartir rápidamente. Me decían de PowerPoint. Aquí estamos compartiendo PowerPoint para los que tenían duda. Fíjense nada más, es muy, muy sencillo el utilizar esta herramienta. Ya estamos aquí adentro de PowerPoint. ¿Qué hacemos? Aquí, si se fijan, le podemos dar nueva diapositiva. Le doy nueva diapositiva y se creó otra, y ahí vamos creando el número de diapositivas. Me voy al inicio, a la primera. Literal, voy escribiendo lo que vaya necesitando, ¿no? Con clic derecho voy pegando las imágenes que previamente busqué en cualquier buscador que tienen que ver con lo que voy a necesitar. Entonces voy pegando las imágenes en la parte superior y vas agregando texto también, ¿no? Todo lo que tú desees. En la parte superior le podemos dar estilo, ¿sí? Presentas, por ejemplo, diseño, ¿sí? Aquí tenemos algunos diseños, ¿sale? Le damos clic ahí y se cambian todas las diapositivas que ya creé. Inclusive acá el formato le puedo dar otros colores, miren, otros colores, otras formas, otros efectos, otras fuentes, otros tipos de letra, estilos del fondo. Fíjense, acá unos más oscuros, ¿sí? Podemos darle nuestro propio estilo y que a la vez quede, pues muy bien hecho, muy elegante, muy creativo. Entonces, aquí tenemos todo para darle, ese estilo y crearlas. Eh, Tenemos acá después insertar formas, ¿no? Iconos que nos pueden ayudar a explicar, a señalar lo que nosotros queramos, pues cuestiones de estilo, ¿sí? Cuestiones de estilo. Acá podemos insertar tablas, tal cual, fíjense, solo lo diseñamos, la vamos marcando y se van creando también. Si quisiéramos insertar una tabla, bueno, realmente es una herramienta muy, muy sencilla, muy, muy sencilla.
Ya nos escucha Tere. Excelente, qué bien. Entonces, bueno, ahí compartí un poquito acerca de PowerPoint. Igual, así breve, para darle oportunidad a los demás, alguna situación, alguna duda, algo que quieran compartir, pues excelente. Los escucho. Excelente, Dulce, te escuchamos. No sé si haya un problema en hacerlo en otro tipo de aplicación, o no sé cómo se puede decir. Por si yo de PowerPoint se me hizo muy complicado a mí, y mi hija lo que utiliza es una que se llama Canva. Entonces Claro. ella me ayudó o me explicó a utilizarla, y es donde yo estoy haciendo mi trabajo. No sé si tenga algún problema o tenga que ser forzosamente en PowerPoint. Excelente, gracias por comentar, Dulce. Y mira qué bien, mencionábamos ahorita PowerPoint porque fue la duda que surgió, ¿no? En torno a esta herramienta, pero puedes utilizar la que tú gustes, Dulce. Inclusive digamos que Canva es aún, pues todavía más actual, ¿no? Más actual, más creativa. Entonces, ¿qué mejor? Pueden utilizar la herramienta de su preferencia. Lo que interesa es que seamos creativos, que la información esté clara, concreta, referenciada, apegada a lo que estamos viendo. Entonces, excelentísimo, muy bien por utilizar Canva, Dulce. Gracias, maestro. Gracias a ti. ¿Alguien más? Chicos, chicas, Robles, Juani, Dulce, ¿alguna otra pregunta, algo que les gustaría que comentáramos? Si no, les comparto. Bueno, aquí tengo esta presentación, ¿verdad? Rápidamente les digo, la intención no es de que retomemos todo esto, pero al no recibir preguntas, pues les explico rápido o les comparto un poquito de la presentación que les subí. Aquí está el orden de la presentación: literatura y realidad, mundos ficticios y posibles, la literatura y la sociedad, épocas literarias, las vanguardias, los sismos, ¿sí? Entonces, importante recordar que la literatura siempre va o es un medio a través del cual la historia se manifiesta, ¿no? Los escritores plasman lo que les toca vivir políticamente, culturalmente, espiritualmente, socialmente, en todo sentido, lo plasman en las obras literarias, en los cuentos, en las canciones, en la poesía, etcétera, en todos los géneros y subgéneros literarios. Entonces, esa es la literatura y la realidad, esa eh, conexión directa, ¿sí? Porque la literatura entonces es un medio donde podemos conocer qué pasó en diferentes momentos, en diferentes épocas, cómo se pensaba, cómo se concebía el arte, cómo se concebían las sociedades, cómo nos relacionábamos, etcétera. Entonces, mundos ficticios y posibles, ¿sí? El autor crea un mundo paralelo al mundo real. Esa es parte del talento, de la magia que hace el escritor, que aunque él esté viviendo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, esta obra extraordinaria, pese a que es una obra tan mágica, que nos inspira, que nos motiva a recuperar lo esencial en la vida, fue escrita en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El autor tuvo que huir de su país para poder y después crear esta obra. Entonces, aún así, bajo ese contexto tan desfavorable y complicado, él crea una obra extraordinaria y le da una vuelta
a lo que se estaba viviendo, ¿no? Crea ese mundo paralelo a lo que él está viviendo, pero él en su imaginación, en su mente, en su interior, crea este mundo extraordinario para inspirarnos a las nuevas generaciones, para motivar a la gente que estaba viviendo también bajo estas circunstancias y tener una visión distinta. Bueno, eso es parte del talento, de esa labor tan noble que tienen los escritores. Entonces, ya una vez creando las obras, pues bueno, pueden apoyarse de los diferentes tipos de mundos, ¿sí? Como lo estamos viendo precisamente en estas obras de Frankenstein, por ejemplo, ¿no? O de Leonora Carrington. Están los tipos de mundo que se crean dentro de las obras, realista o cotidiano, se apega a la realidad, maravilloso, se presentan seres y acontecimientos mágicos, onírico, está relacionado con los sueños, el mítico, se trata de relatos relacionados con el origen del universo, utópico, hace referencia a lugares ideales, perfectos. Ciencia ficción relata sucesos con una proyección hacia el futuro, o el realismo, ¿verdad? Que expresa características de una época histórica. Entonces son los diferentes mundos que pueden existir dentro de esa, de estas obras. No me comenta Juani que se pausa la sesión. ¿Qué me dicen los demás? ¿También a ustedes o será ella? ¿Cómo me escuchan los demás? Juani, Dulce, Tere, Jesús. Yo bien, maestro. Bien. Ok, entonces puede haber algún problemilla de conexión. Fíjense bien, déjenme apago la cámara. A veces también por eso pues apagamos cámara porque fluye mejor, se pone menos pesado. Mire, Jesús, bien, excelente. Entonces, a ver, déjenme apagar la cámara, a ver si así nos vamos un poquito más fluidos, con menos interrupciones. Entonces, les digo, a final de cuentas es resolver alguna duda de manera concreta que ustedes tengan, pero como no hay dudas, pues estamos dando un repaso así general de lo que estamos viendo y de este recurso que les comparto. Entonces, sabemos igualmente la relación que tiene la literatura con la sociedad, puesto que explica el comportamiento y los cambios sociales, por lo que es considerada una fuente de conocimiento. Sí, así es, gracias. Gracias, gracias. Aquí estoy, ¿eh? Si tienen alguna duda, díganme, con gusto. Estoy abordando yo este recurso porque, bueno, no hay preguntas, entonces aprovecho para ampliar un poco y explicarles un poquito más. Perfecto. Robles levantó su mano. Te escuchamos. Adelante, Robles. No sé si no tienes tu micro apagado. A ver, creo que ya. Ya, perfecto. ¿Ya me escuchan? Ok, Sí, buenas noches. listo. Retomándolo sobre bueno, la literatura, ahorita que he estado yo leyendo todo esto y los recuadros que nos marcan en el módulo, no sé cómo se llaman, pero estoy viendo que existe la literatura basada en la literatura europea y la literatura mexicana. O sea, ¿cuál es la diferencia y por qué tan diferencia? Ok. Es parte de lo que comentamos, que en diferentes momentos, en diferentes épocas, como veámoslo como en nuestros propios tiempos, ¿no? Tenemos concepciones muy particulares de la sociedad, de cómo nos relacionamos entre nosotros,
por ejemplo, en este momento, la importancia que tiene la tecnología en nuestras vidas. Entonces, todo ello va a hacer que nuestra manera de pensar sea, pues, con características muy particulares. Todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor va marcando nuestra manera de pensar y, por lo tanto, también cómo se concibe el arte mismo. Para dar un poquito más profundidad a esta respuesta, precisamente nada más que no me aparece, déjenme ver, aquí la tenía ya lista, por aprendiendo de un momentito, que es las corrientes literarias, ¿sí? Las corrientes literarias, déjenme abrirlo nuevamente, ya lo tenía listo, pero lo vuelvo a abrir porque parece que no está aquí a la mano. A ver. Ah, no, sí, aquí está. Aquí va. Movimientos literarios. Es una infografía bien interesante que les compartí en el foro de novedades. A ver, déjenme ver. Compartir, ahora aquí está. Bien, hablando principalmente de la época de la literatura mexicana y hablando de las épocas prehispánicas, pues tenemos esas concepciones sobre mitológicas, sobre las concepciones de la realidad a través de los principales elementos, ¿verdad? Que es el fuego, el aire, la tierra, el agua, y los cultos que realizaban nuestras culturas prehispánicas. Por ejemplo, veíamos en el poema de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Vemos claramente esos fondos y esas intenciones de reverencia hacia los dioses, y en distintos momentos, en distintos lugares, surgieron estos movimientos literarios, ¿sí? Que cada uno de ellos pues tiene características muy en específico y que se ven manifestadas en el arte. Por ejemplo, tenemos al romanticismo, ¿sí? Que rompe con el orden de las reglas del clasicismo en los siglos XV y XVIII, da prioridad a la expresión artística sobre la forma y la estructura grecorromana clásica, busca la originalidad y la expresión del autor, ¿sí? Mezclados con el arte, resultado de los cambios políticos que se dan en Europa, precisamente, ¿no? Ahorita que queríamos diferenciar estas dos formas literarias, bueno, durante esa época predominan los ideales de la libertad, la soberanía, la revolución industrial y la movilidad social. Estos eventos impactaron a las sociedades y es por eso que se crea ese tipo de literatura, y no nada más de literatura, ¿eh? Es decir, existe, todo esto impacta todas las artes. Hay música romántica, cine romántico, danza romántica, literatura romántica, cine romántico, las 7 bellas artes. Lo mismo pasa con el romanticismo, aquí vemos sus características: individualismo, subjetivismo, ¿sí? Aquí están la gran mayoría de los movimientos literarios para que puedan apoyarse, les va a servir muchísimo y van a complementar mucho más su aprendizaje. Tenemos el realismo, objetividad, narrador omnisciente, o por ejemplo, tenemos acá la explicación, sus características y su contexto, el contexto cultural de este movimiento. Nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. Clase social se ve influida por las teorías sociológicas de esa época. Acá está el modernismo. Me quedan 2 minutos para que se corte la sesión. Están las vanguardias al final, miren.
todas las vanguardias literarias, futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, todas ellas para que puedan comprender e ir mucho más a fondo, dónde suceden, cuáles son sus características, etcétera. No sé si con esto apoyo a tu pregunta y si ya pude responder más. Sí, profe, la verdad es que sí, ya pues es muy diferente. Es también igual viendo los antecedentes de literatura indígena, o sea, es diferente y al mismo tiempo, aunque fueron en los mismos siglos o en los mismos años, la literatura es diferente. Y por decirlo en parte de los indígenas, pues un autor indígena no era más que un indígena y no se le daba como esa posición de un autor, ¿no? Pero sí está interesante esto de la literatura y sus diferentes estilos. Gracias por tu comentario. Así es, y principalmente por las situaciones que les toca vivir, ¿no? Por las situaciones que les toca vivir y como bien comentas, la invención de la imprenta, la llegada de la imprenta y todos esos eventos pues marcaron a la literatura. Está por cortarse la sesión. Con esto terminamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que haya necesidad de reconectarnos nuevamente o con esto terminamos. Y mañana nos vamos a volver a conectar. Tenemos sesión nuevamente mañana para responder alguna otra duda. Entonces, me despido. Gracias por estar presente. Sigo al pendiente de sus comentarios a través de los mensajes y participemos en el foro. Estamos compartiendo muestras de la riqueza cultural y literaria de nuestro estado. Gracias por estar aquí. Estamos Gracias, presentes. profesor. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Gracias, compañeros. buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye.